Buenos días, 8 de la mañana, esos son los dos protagonistas que nos van a marcar la geopolítica en el día sobre las 2:30 de la tarde aquí en España, es decir, dentro de aproximadamente unas 6 horas vamos a ver a Xi y a Putin y a Xi Jinping hablando Rusia y China, mirando cuál es el plan de paz y sobre todo cuál es el movimiento bilateral de ambos países que conforman el eje gordiano de uno de los bloques ya formados. Putin y Xi Jinping en 3 días de vacaciones en Rusia a todo lujo, en el buen sentido de la palabra, mirando a ver de qué manera pueden contraponer su mundo al mundo occidental, ahora mismo en la clave fundamental, el nuevo orden mundial que tiene 2 caras y no solo una, como quería Klaus Schwab. Ese nuevo orden mundial que ha virado sobre todo en Rusia con la mirada puesta en cómo la guerra de Ucrania y su salida con el plan de paz, pero sobre todo cómo va a ser a largo plazo el movimiento del bloque. La más destacada imagen de la jornada de ayer, la sonrisa de Xi Jinping, dicen los analistas, mirando a la guerra bancaria, a la crisis bancaria que se estaba viviendo en Europa. Una sonrisa de Xi Jinping a la pregunta de algún periodista avezado que le decía: en Occidente están flipando con los bancos. Así, pero en chino. Y Xi Jinping sonrió como diciendo: déjales 2 tacitas y que lo vayan recogiendo. Por lo que hoy se espera no solo la guerra de Ucrania como elemento fundamental en el discurso de Putin y Xi Jinping, sino que la crisis de Occidente provocada sobre todo por ese sistema financiero ahora mismo en una situación que creíamos que nunca volveríamos a ver 15 años después, va a ser también protagonista. La contraposición del proteccionismo del mundo intervenido frente a ese punto de mira desde la globalización con un sistema bancario en una situación ahora mismo muy complicada. 8:03 de la mañana, la clave fundamental es Xi Jinping, Vladimir Putin, dentro de 6 horas aproximadamente, aquí en Negocios Televisión, todo el detalle de la comparecencia de ambos que va a marcar la jornada, que va a marcar los mercados, en una mañana en la que la actualidad viene, pero con muchos champiñones apareciendo de repente en este martes, lunes prácticamente, para los españoles, para la mayoría, que han estado en ese Día del Padre, en el que se pasó del domingo al lunes. Este martes, en este inicio de semana, viene con de repente muchísimos movimientos alrededor de lo que se ha vivido en el fin de semana. Lo que se ha vivido en el fin de semana es la confirmación de que el seísmo, el calambrazo, la crisis financiera estaba también en Europa. Nos lo negaron, que Europa está fenomenal, la posibilidad del crédito. Y luego ya tenemos, claro, la versión Lagarde. No, pero si Suiza es Suiza, no Europa. Dice, bueno, ya, pero ¿cuánto hay de derivados marcado entre uno y otro territorio intrínsecamente relacionado en el sector bancario? Pues ahora parece que Suiza pues está en la Cochinchina, ¿no?, para Christine Lagarde. La realidad del sistema financiero que vuelve aquí, a primera línea, y que esta mañana tiene como margen fundamental que la marea ha bajado. La marea ha bajado, resulta que estábamos todos sin bañador, y que tenemos nuestras cosillas ahí que no son precisamente para fardar. ¿Y qué es lo que no podemos fardar? De la regulación. ¿Qué es lo que hemos visto una vez que ha bajado la marea? Pues que cuando miramos a Europa no se han hecho los deberes como se esperaba. Y entre otras, ¿quién? Nuestra amiga von der Leyen, que se dejó a mitad de camino la reforma de los depósitos que Estados Unidos ya tiene hecha y que ha mejorado en los últimos días. Nosotros estamos, en lugar de mejorarla en los últimos días, en el paso anterior, porque von der Leyen se puso a mirar otras cosas. Paquete 1, paquete 2, paquete 3, paquete 4, paquete 5, paquete 6, paquete 7, no es broma, paquete 8, paquete 9 y paquete 10 de sanciones, y alguien le dijo el otro día al oído: Úrsula, no la de la sirenita, von der Leyen, Úrsula, que está a medio hacer toda la regulación bancaria, que nos dejamos todo el tema de los depósitos a mitad. Y ahora la comisión está esta mañana tratando de urgencia de qué manera se pueden defender los 100.000 euros de depósitos ampliados a una mayor cantidad, protegiendo todo el sistema. Vamos, que nos vamos a endeudar 800 veces más al paso que vamos. Porque ¿quién protege? Y ya se está viendo el problema en Estados Unidos, los depósitos en su totalidad en el conjunto europeo. ¿Quién pone la chequera? Primero porque Alemania no quiere la unión bancaria en ese estilo,
Y segundo, ¿quién pone la chequera para decir, oiga, que aquí el primero que quiebre no queremos formato Banco Popular ahora, que empiezan los del norte a tener problemas, mientras han sido los del sur, allá que le den. Pero ahora que los problemas son generales, ahora sí que hay que defender todo. ¿Y cuál es la clave fundamental? La misma que en Estados Unidos y la misma que se ha visto en Suiza. Oiga, bonistas, tienen un problemón descomunal. Se acaban de convertir en el chivo expiatorio del conjunto del sector. Accionistas hay que salvarlos, al menos el 60%, pero dales algo. Bonistas, fuera. Eso que se vio en Credit Suisse es lo que la legislación europea va a intentar implementar en las próximas horas, bueno, como es Europa, en los próximos días / semanas, desde que se reúnan, llegan al hotel, un bañito de agua caliente, me tengo que tomar un café, no vaya a ser que vaya un poco dormido a la reunión en la comisión, bueno, ya que paso por aquí me paro en esta tienda, que tengo que ir guapo, guapa, uy, qué bonito, voy a saludar al de recepción, bueno, porque nos han pasado 6 semanas y todavía está a medio hacer toda la legislación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Punto fundamental en Europa, la crisis, como nos impacte, nos pilla otra vez con el pie cambiado. Y nos estaban diciendo que no era verdad. Y el otro punto colateral viene a través de los headhunters, que tienen ahora mismo una avalancha de banqueros de Credit Suisse que dicen, yo no quiero irme ahí. Con cada una de sus variantes, ¿no? Con cada una de las variantes. Y ahora se los explico. Llegan los banqueros de Credit Suisse y dicen, oye, me voy a ir a UBS. Bueno, si yo quisiera igual ya estaba allí. Me prefiero ir a otro lado, pero bueno. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en países como España? Oiga, que UBS vuelve a estar. ¿Le devuelven la sede o cómo? No, tiene 2 años para decir en España que no puede tener negocio. De tal manera que tiene un margen de negociación aquí en España. Pero todos los banqueros dicen, pero si es que yo me fui de UBS para no acabar en Singular Bank. Todos no. Una parte importante de los que se fueron a Credit Suisse. Y ahora, esta noche ya han dormido otra vez con la pesadilla. Que me vuelva a llamar Marín. Bueno, la realidad o la clave fundamental está ahora mismo en ver quién se queda UBS, por ejemplo, en España. Pero no solo en España, hay más países donde UBS salió y no quiere volver. Pero se tiene que comer la compra de Credit Suisse. ¿Quién lo compra? El propio Singular Bank, y ya termina de hacer la jugada maestra, se queda UBS y también Credit Suisse por el camino, porque en el fondo ya es UBS, o aparece Deutsche Bank, que en su momento pujó por UBS en España y que podría decir, bueno, ya que te quedaste tú con UBS, déjame Credit Suisse. Vamos a ver de qué manera pueden conjugarse un poco las dos realidades, las dos entidades. Clave fundamental en la mañana, que hay muchas alrededor de un mercado alcista y a la espera de la Fed de mañana, que tiene Powell una reunión muchísimo más relajada que lo que nos planteó la semana pasada Christine Lagarde, estaría alrededor de ver la pausa y el pivote. ¿Por qué? Miren el primer gráfico que marca esta mañana lo que están recomendando gestoras como JP Morgan, Invesco, Citi, en todo el mundo. Usted seguro que durante el fin de semana se ha preguntado, manita fuera del ordenador, los cafés para tenerlas ocupadas, cinturón de seguridad por si vienen curvas y aquí me paro. Pues sin embargo, en las últimas horas, informes de Invesco, de Citi y de JP Morgan que apuntan a que sí, el árbol es la crisis financiera prácticamente superada, según ellos, pero el bosque es un subidón descomunal que si te pierdes, te has perdido a largo plazo el inicio de la rentabilidad de tu cartera. De ahí viene este gráfico de JP Morgan con datos, este gráfico de Bloomberg con datos de JP Morgan. Para $10.000 invertidos en los últimos 20 años, el hecho de haber estado siempre invertido sin tocarlo, solo con rotación de cartera, ha multiplicado a 64.844 euros los $10.000. No está mal, ¿eh? ¿Qué ha sucedido los que se han perdido los 10 mejores días de estos 20 años? En lugar de 64, 29. ¿Qué ha sucedido con los que se han perdido 20 días? En lugar de 64, 17.000 euros. Ya vamos justicos. En lugar de 64.000, los que se han perdido 30 en lugar de 20 días, ya no ha merecido demasiado la pena. $11.701.
Y a partir de aquí, los que por estar jugueteando, me voy fuera, entro, me voy fuera, entro, me voy fuera. 40 días fuera, 8.000, ya han perdido. Frente a lo que tenían. 50 días fuera, 5.000, han perdido la mitad, en 20 años. Y los que estuvieron 60 días fuera, justo en los mejores 60 días, pues 4.200. Al de los 60 días, que lo deje. Que es mejor jugar a otra cosa. Dedicarse a pasear. Porque claro, si te has perdido los 60 días y has estado invertido los últimos 20 años, pues chico, tus nervios no te lo permiten. Mejor dejarlo. Y al de los 50, que le acompañe también en el paseo. ¿Qué nos demuestra el gráfico? Tranquilidad y buenos alimentos. Que sí, que mientras el Armagedón llega, se está generando las florecillas que van saliendo donde parecía que no iba a salir nada. Invesco, JP Morgan y Citi, ojo, porque el árbol nos dice que ahora mismo la situación es muy complicada, el bosque nos dice, ojo, porque ahora mismo la fotografía es de que iniciamos rally frente a Morgan Stanley, que dice, pero qué rally, chavalotes, si esto le queda un 10 o un 15%. La fotografía está muy alejada ahora mismo. Entre quienes piensan, mejor están en el mercado, que nos vamos a perder las grandes subidas, y quienes dicen, para los carros, que ahora mismo no hay fotografía todavía para que se vea claramente estar en el mercado. Miren cómo viene precisamente el mercado esta mañana, en un movimiento de martes, después de haber pasado el susto del inicio de la jornada de ayer en Europa, donde volvía otra vez la tensión por la crisis bancaria por el tema de Credit Suisse. Parece que se ha centrado mucho en la renta fija y ha dejado un poco libre la renta variable. VIX en aquella esquina lo ven en negativo, 1,11, eso es bueno, 23,90 en el cambio en estos momentos. DAX arriba un 1%, lo que refleja que Europa va camino o de la mano de Christine Lagarde, pensando esto más o menos lo tenemos pasado. Lo mismo con Eurostoxx 50, lo mismo con Nikkei en futuros, Russell en torno del 0,2-0,5 y luego tenemos SP500 intentando volver a los 4.000 puntos. Ya saben que nos dijo en noviembre, ya decía Mike Wilson de Morgan Stanley, vamos a juguetear, vamos a bailar en torno de los 4.000 todo el año. Dow Jones 0,19 arriba, tenemos también Nasdaq 100 12.716, 0,22 arriba, el petróleo en un movimiento de reducción que, como les decía la semana pasada, el tope lo van a poder coger así en un papelico y decir, toma, guárdalo en el cajón. 73,41, 0,51% abajo. Se está jugando que la recesión llega ya. Fíjense que en el gráfico que hemos enseñado antes de JP Morgan, Citi y de Invesco, estaban planteando que en el árbol, la fotografía es el árbol, pero detrás del bosque, pues en el árbol la recesión es inminente. Está llegando a la velocidad de ya, sobre todo porque los prestatarios ya han hecho esto con el préstamo, con la cantidad crediticia. Oiga, que le voy a dificultar prestar. ¿Y qué? Si es que no voy a prestar. Ni me lo dificultes, ni me lo facilites. West Texas 67,44, medio punto más. El petróleo perdiendo hoy, algo sube el gas natural también esta mañana. El oro pierde un poco la fiebre del oro de la jornada de ayer, 1978, una vez que se ve que la crisis financiera parece estar recogiendo, parece tener una pausa. Vamos a ver si pausa pivote o en la crisis financiera tenemos pausa y luego otra vez subida. El dólar se fortalece otra vez esta mañana, pero con un euro fuertecillo, 1,07, aunque hoy pierda un 0,14. Y tenemos la fotografía de la libra más fuerte todavía, 1,2279. Hay muchos informes esta mañana que apuntan al yen en el plano positivo. Pero el yen obvia los informes y está hoy con una caída del 0,28. 5 claves del día. En una mañana en la que Rusia-China, China-Rusia siguen marcando la fotografía geopolítica, como no podría ser de otra manera en la visita de Xi Jinping, y tenemos encima de la mesa cómo ha virado la tensión alrededor de UBS, que ahora mismo ya no es una cosa menor. Ahora mismo ya es un coloso que en activos tiene el 140% del PIB de Suiza. Oiga, que no tiene demasiada relación en derivado. Que no. Tiene ahora mismo una telaraña en todo el mundo. De tal manera que UBS va a empezar a jugar un papel predominante, importante, clave en toda la fotografía que vamos viendo alrededor de la crisis financiera en Europa, le guste o no a Lagarde, entendiendo que no está en territorio bancario europeo, pero que tiene una vinculación enorme. Fed, ¿qué hace mañana?
Subida de tipos agresiva, protección del sistema. ¿Cuál de los dos caminos elige la FED en el entorno de mañana, en el entorno en el que al menos 25 puntos básicos sí que entiende el mercado que tiene que poner? Y el otro punto clave venía esta mañana con la cobertura de depósitos extra en Europa, que la Comisión Europea, que se lo dejó por hacer von der Leyen, ahora está en ello. Y que nos lleva a la pregunta clave: ¿está de verdad bien el sistema en Europa? Porque todos dicen que estábamos muy bien de capital, todos dicen que, pero la realidad es que el movimiento bajista que ha vivido el sector bancario en un momento en el que parece que los tipos de interés van a seguir subiendo, no apunta a que el sistema esté tan sano. ¿Que está sano y mejor que el 2008? Bueno, ya, pero es que el 2008 estábamos no mal, estábamos en el suelo. Entonces, la regulación que ha cambiado sería la pregunta principal que está haciendo el inversor a las autoridades. ¿Qué habéis cambiado para decir que ahora mismo el sistema está mejor? Y el otro punto fundamental es el del desempleo. Quería Powell tasas de desempleo. Las tecnológicas llevan 90.000, solo en Estados Unidos. Amazon, la última en anunciar 9.000 más. La fotografía del despido y sobre todo de ese movimiento al alza de más despidos, más despidos, más despidos, va caminando cada vez más y nos va dejando una fotografía de que la recesión, cuando llegue, ya va a tener un pozo muy importante de despidos que hemos mirado como por el retrovisor. Pero ¿de verdad va a haber tantos despidos? 9.000 más, 90.000 en tecnológicas en Estados Unidos, que están adelgazando todo lo que pueden para el golpe que viene. Y el otro punto fundamental, que veremos sobre todo a las 2:30 aquí en España, esa rueda de prensa de Xi Jinping y de Putin, que va a marcar en lo económico y en lo geopolítico. Dijeron los dos que la relación va a ser beneficiosa para todo el mundo, no solo para Rusia y para China. Habrá que ver qué es beneficioso para todo el mundo. 8:17, Eva Villanueva, ¿cómo viene el mercado en Asia? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues Asia viene un poco cojo porque Japón, para el que esté despistado, ha entrado en la primavera y en Japón se celebra ese equinoccio de la primavera, mercados cerrados. Se anunció en la parte geopolítica de que su primer ministro Kishida viaja a Ucrania. Es el último de los países del G7, miembros de los países del G7, que visita el país y se va a reunir con Volodymyr Zelensky. Ya saben, esa geopolítica, esa geoeconomía que vigila muy de cerca los mercados. Sí tenemos, por supuesto, la referencia en China, donde, por supuesto, la clave pasa por esa visita de Xi Jinping, el mandatario chino, a Rusia, y lo que es ese encuentro de hoy y los comunicados de prensa con Vladimir Putin. Con permiso de esas cuestiones grandes en el mercado, lo que hemos visto es como el Hansen de Hong Kong avanza en la jornada de hoy 1,33%, mientras vemos cómo se disipan ciertos temores sobre el efecto contagio y las turbulencias del sector financiero, y hemos visto como en el tecnológico 2,32% de rebote, lo que se anota ese Hansen tecnológico. Entre los títulos que más recorremos en ese sector tecnológico vemos a ese Google chino, a Baidu 3% de rebote, a Tencent con avance del 2,84% y Alibaba con una subida del 1,20%. Entre tanto, también y mirando Shanghái, avances también del 0,64%, y entre tanto vemos como Taiwán hoy ha avanzado ese 2% en una jornada en la que sí se está informando de cómo el responsable de la isla tiene previsto llevar a cabo un viaje a Estados Unidos, en lo que sin lugar a dudas supondrá un serio desafío con las autoridades de Pekín. Entre tanto, ¿qué es lo que pasa con los futuros europeos? Pues subidas, es lo que anuncian los futuros del DAX del 1%, mientras que el IBEX 35 avanza en futuros un 0,69% después de que, tras la vertiginosa sesión de este lunes, recuperarse ese nivel de los 8.800 en 8.833 puntos. Es lo que sirve de arranque ya para prepararnos para la apertura de este martes 21 de marzo. Pues muchísimas gracias, Eva Villanueva. La fotografía en gráficos también nos deja la clave fundamental del momento, y está en torno a cómo la Reserva Federal, cada vez que ha elevado los tipos de interés al nivel que lo ha hecho ahora, ha provocado un estallido importante. Fíjense en el gráfico de Bank of America, que nos señala cómo cada subida de tipos de interés ha acabado en desastre. Menor subida, menor desastre; mayor subida, guantazo descomunal.
ya, pero ahora no, porque seguro que la Reserva Federal consigue un balance entre el crecimiento de tipos, reducir la inflación y que esto haga un soft landing. Pero ¿qué habéis tomado? Miren la clave fundamental de lo más parecido. 74, subida a un nivel muy parecido al actual, caída vertiginosa desde que la curva se invierte y recoge hacia abajo. 82, después del 79, segunda crisis del petróleo, fotografía muy parecida. El crash del 87, fotografía muy parecida. Movimiento del 90, muy parecido. Tech Bubble, muy parecido. Subprime, muy parecido. Pero ahora han inventado la rueda. Y ahora creen que han inventado la rueda. Sin embargo, estamos ya en la segunda crisis financiera del siglo XXI. Salvada por ahora mucho mejor que la primera, en 2008. Pero no quita para que estemos en una fotografía muy parecida. ¿Qué es lo que nos enseña el gráfico? Que no hay camino, que no hay alternativa, que a movimiento agresivo de subida de tipos de interés le viene después un guantazo importante porque las condiciones financieras y sobre todo lo que es fundamental para todo cuerpo, la sangre fluyendo, en cuanto se detiene, llega a un problema gravísimo para el conjunto del sistema, en este caso para el cuerpo económico. ¿Qué es lo que está provocando el movimiento de subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal? La entrada en una recesión/depresión. Eso que los analistas miran en este gráfico apuntándonos que siempre que ha habido un movimiento tan agresivo de tipos de interés, hemos acabado en una recesión. ¿Ha habido soft landing en alguna ocasión? Pues sí, por haber siempre hay excepciones a la norma. No es lo normal. No es lo normal. Crisis del tequila de 94, bueno, vale. Pero la realidad es que algo general, una crisis tan general con subida de tipos por parte de la Reserva Federal nos lleva a una situación de entrada en una recesión antes o después, y cuanto más tarde peor, porque más habrán subido los tipos y el castañazo va a ser más grande. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo en el último informe de Morgan Stanley se ve el incremento sobre todo de las condiciones de financiación endureciéndose y esos costes también en el futuro para el empleo, cómo cada vez la contratación va más complicada y cómo además los puestos de trabajo abiertos en el momento de las entradas a recesión, mirando los ciclos de en torno a 50 semanas, nos enseñan que estamos en el momento cumbre ahora mismo del inicio de la recesión para que el aumento de los costes que hemos tenido, sobre todo por culpa de la inflación, generen una salida de puestos de trabajo, reduzca de manera agresiva el número de puestos abiertos en la economía estadounidense, marcándonos es el momento del problema. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera los leading indicators, a pesar de que el consenso del mercado pide ahí un movimiento de recuperación, nos están marcando caída, caída y más caída, según Morgan Stanley, en un momento en que su leading indicator nos dice vamos a los tiempos de 2010, vamos a los tiempos de 2002, sobre todo superando 2010. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana las expectativas para la FED en esta semana, en la que se ve cómo se espera que haya un movimiento de tipos de interés intentando enfocarle al mercado un mayor nivel de precaución por parte de la Reserva Federal. Y dice el Forecast Guidance va a ir sobre todo en que los mayores incrementos que vayan en un futuro van a ser apropiados, pero van a ir en la línea de intentar sobre todo buscar una clave fundamental que enlace a la Reserva Federal un camino que pueda ser más sostenible a largo plazo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo la caída en ese SP500 Equal Weight Index versus la capitalización nos está marcando también un movimiento de reducción de valoraciones que el inversor tiene que tener ahora mismo en la cabeza, tiene que tener además no solo en la cabeza sino en la cartera. Miren el siguiente gráfico de Morgan Stanley que nos marca esta mañana cómo el ciclo, el indicador va ahora mismo ya en caída. Este movimiento que nos está marcando Morgan Stanley nos marca el cambio de ciclo de una manera además agresiva. Esa línea roja nos está marcando que todo está en un movimiento de ralentización, de caída, de relajación en el momento actual, pero que el cambio de ciclo, expansión, recogida, reparación y recuperación, está ahora mismo en la fase de caída de una manera agresiva, en el momento inicial. Pero que fíjense el miedo de altura que tiene Morgan Stanley al enseñarnos este gráfico. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo la expectativa de endurecimiento de las condiciones financieras no solo viene por la Reserva Federal, sino que las mismas entidades crediticias están diciendo vamos a endurecer,
vamos a endurecer en este entorno. Y miren el movimiento que empieza a ser parecido al del coronavirus, pero sobre todo que camina al entorno del 2008. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana dónde se ha trasladado el riesgo. El riesgo va de Credit Suisse a quien hereda todo el riesgo, en este caso UBS, con este movimiento de sus Credit Default Swaps en la jornada de ayer que fue incrementando durante la jornada. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el riesgo de deuda, tanto en Francia como en Alemania, en porcentaje de Producto Interior Bruto, sobre todo reflejado con lo que se vio ayer en las pensiones, recuperando Francia 2 mociones de censura, Macron, que le dejaban en una posición más tranquila en su deuda sobre Producto Interior Bruto, en una relajación, pero Alemania creciéndole los costes de deuda sobre Producto Interior Bruto en un momento histórico, en un momento en el que Francia lo reduce y Alemania empieza la dificultad como motor de la economía europea. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el movimiento de caída de Credit Suisse, que ahora veremos en la apertura, pero ayer ni tan siquiera llegó al 0,76 del precio de compra. El movimiento de caída es una pérdida absoluta de valor por parte de los accionistas que nos indica la quiebra, la caída de una entidad, más de 160 años de historia, en el que algunos sí que supieron ver que esto no iba a tener recuperación. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo el money market nos está marcando la entrada de dinero en el mercado. Más de 100.000 millones en una sola semana en activos de fondos, en un momento en el que los monetarios, que es lo que está marcando este gráfico, son la clave fundamental. Fondos monetarios en este contexto, clave fundamental para intentar entender dónde está yendo el dinero. A monetarios, a monetarios, a monetarios y a más monetarios. En este entorno lo que estamos viendo es el crecimiento en la última semana, pero el crecimiento sobre todo en el corto plazo, en las últimas semanas donde venimos, y sobre todo desde el inicio de año, en el que el crecimiento ha sido fulgurante, buscando que todavía no llegue la pausa. Miren el siguiente gráfico que nos marca de Aberdeen dónde están colocados ahora mismo sus inversiones o dónde está el posicionamiento. Overweight en bonos gubernamentales, sobre todo en Tesoro norteamericano. Cuidado porque se ha puesto neutro en los yields en Reino Unido, Europa periferia, core y periferia, Japón, Australia, TIPS de Estados Unidos, Linked Bonds, índice también en Reino Unido, y luego en mercados crediticios, ojo con el movimiento que le quita Aberdeen al high yield americano, que la reduce muchísimo, ojo con el movimiento que ve sobre todo en el investment grade y en Estados Unidos y Reino Unido, que lo tiene neutral hacia sobreponderar, y lo mismo a mercados emergentes que los tiene también sobreponderados. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera cuando hacemos la localización Aberdeen todavía ve Estados Unidos, Reino Unido y Europa sin llegar a neutral, un poco infravalorado, y también Estados Unidos. ¿Y quién va hacia arriba? Japón, Asia-Pacífico sin Japón, emergentes, y luego en materia de propiedad, en materia de property, Estados Unidos y Europa en una posición de neutral, que estaría en ese caso sobrevalorado en monedas, el yen, que se lo decía antes cuando repasamos el mercado. Varios informes están apuntando ya a la recuperación del yen con un poco de sobreponderación, pero dudas hacia neutral en dólar y en euro, y también en la libra esterlina, pero ojo al yen como protagonista importante al alza. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también el endurecimiento sin precedentes de la política monetaria de los distintos bancos centrales más importantes, que han marcado un movimiento histórico. Esto es un contexto histórico que ha provocado también, de paso, el gráfico de Aberdeen, el movimiento de preocupación por parte de esos bonos que han quedado en basura y que está en el balance de los bancos. Estaban muy sanos para la subprime, estaban muy sanos para el real estate, pero no parece que estén tan sanos para el movimiento de una subida de tipos de interés tan agresivas, que si no pueden llevar esos bonos hasta que maduren, hasta vencimiento, generan un problema en balance. ¿Y cuánto? Pues del tamaño de esa línea, de este gráfico, que nos está marcando que es la mayor subida vista desde 1985. Miren el siguiente gráfico de Aberdeen, que nos marca también esta mañana el posicionamiento de los bonos, que según Aberdeen nos estaría marcando que ahora mismo está más barato invertir en la renta fija que invertir en el mercado por la subida que hemos tenido desde el inicio del año.
10 años americano, yield, mayor que el SP500 en dividendos a largo plazo. De tal manera que nos estaría marcando ahora mismo la renta fija junto con el cash, y cash no significa dinero debajo del colchón, sino que significa monetarios a muy corto plazo, como han visto antes, es el rey en este momento. Dame mucha rentabilidad a corto plazo, que el panorama no me deja dormir tranquilo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo la curva invertida está, bueno, está histórica. Dicen, oiga, es que igual no vamos a recesión, pero ¿ustedes en qué mundo están? Miren el movimiento que no para la inversión, ahora parece que empieza a aplanarse un poquito, que sería justo el momento en el que nos viene el guantazo final, que sería el momento en el que el paro sube, desempleo sube y condiciones financieras vienen en un comportamiento un pelín más agresivillo, de tal manera que vamos viendo de qué manera se va comportando en este inicio de 2023 esta curva invertida en una recesión que, por ejemplo, volviendo al inicio, Citi, JP Morgan e Invesco dicen el árbol es la recesión que estaría llegando, la crisis financiera de la que va a tener un impacto limitado, pero el bosque es subida, subida y subida. ¿Por qué? Porque en cuanto conozcamos que se ha invertido del todo la curva y que empieza el momento de la recesión, es decir, que esta línea gris se extiende también en la última parte del gráfico, en ese momento viene el momento en el que el inversor dice la chispa se acaba de encender, la chispa ha encendido la traca y empezamos el movimiento de recuperación y sobre todo de subida en el mercado. Pero fíjense el nivel en este gráfico de Aberdeen en el que está la curva invertida enseñándonos el movimiento de recesión. Pero tengan en cuenta una cosa, invertida, pero recesión ¿cuándo? ¿En la parte baja? No, en el movimiento de subida. No ha llegado el movimiento de subida. Miren coronavirus, en el movimiento de subida. De tal manera que si esto va en el movimiento de subida, la chispa podría haber empezado con un movimiento de desinversión de la curva que nos marcaría que en breve la recesión está sobre todo en Estados Unidos y en Europa, con más potencia en Europa, marcando que el cambio, la conjunción de todos los problemas del último año, guerra de Ucrania, crisis energética, ahora crisis bancaria, cambio, transición energética, cambio laboral de una manera muy agresiva, con cada vez más maquinaria sustituyendo mano de obra, nos lleva a que esta es la recesión de las recesiones en el momento de intentar saber cómo vamos a salir, que sería la pregunta clave que los bancos centrales deberían estar haciendo. Ya he tirado, la inflación ya va cayendo fuerte, ya no tengo prácticamente inflación vinculada a energía, pero ahora el problema está en cómo recuperamos la estabilidad del sistema.